Hola, mi nombre es Lorena Martínez. Hola, mi nombre es Daniela Ortiz. Hola, mi nombre es Natalia Willes. Nuestro tema es el rol docente. Estamos con Geraldine Arias, de Comunicación Social. Le vamos a realizar 3 preguntas. Bueno, la primera es, ¿qué características crees que debería tener un buen docente? Yo creería que debería tener un buen manejo del tema, sobre todo un buen manejo de grupo, porque pues en casos se ha visto que los profesores no es que tengan esa habilidad para manejar un grupo grande, que sea estricto pero a la vez digamos que haga cosas dinámicas y eso para que pues los estudiantes no se aburran de todo eso. La otra sería de cómo te enseñaban a ti en el colegio. Pues acá en Colombia el sistema es como muy plano y en la educación de colegio es como muy cuadriculado, o sea, es como, digamos, a mí me enseñaron, no sé, filosofía, ética, así como lo normal, pero no, ¿cómo puedo decirlo? O sea, no era como darle el conocimiento claro al estudiante, sino que, o sea, le daban ya un conocimiento y ellos cumplían con hacerlo y ya. O sea, solo lo hacían y ya, pero que un estudiante aprendiera bien, no, o pues yo casi no aprendí. Y bueno, ¿crees que pues en la universidad todavía los profesores siguen como con esa misma metodología? Algunos, pero no, o sea, muy pocos. Pero la mayoría sí tiene una metodología muy distinta y son metodologías en las que uno sí puede aprender, porque acá en la universidad es como más autónomo y pues le dan bases y eso, y hay unos profesores que siguen el proceso, pero digamos una educación de comunidad. Nos encontramos con Adelaida Infante, de Comunicación Social. Le voy a realizar 3 preguntas. La primera es, ¿qué características crees que debería tener un buen docente? Bueno, pienso que debe ser un líder ante todo, porque pues obviamente no cualquiera puede manejar un salón ni un aula de clase y menos un grupo. Entonces también debe tener una cierta disciplina, pero pues no es como ser rígido, estricto, que no escucha a nadie y que sus reglas las establece siempre, pero pues también debe escuchar y debe también saber comunicarse. ¿Cómo te enseñaron a ti en el colegio? Bueno, pues en mi colegio hasta tuve profesores estrictos, tuve profesores chéveres y tuve profesores que definitivamente íbamos y hablábamos con el coordinador y le decíamos que no nos dejara con él porque no nos gustaba su metodología, todos los años siempre era lo mismo. Con los profesores estrictos, por ejemplo, de hecho, las matemáticas, me encantaba porque el profesor era chévere, sabía explicar, siempre establecíamos las normas, nos hablábamos con respeto y el profesor siempre estaba dispuesto a enseñarnos, pero entonces se notaba que amaba lo que hacía. Me gustó mucho esa época realmente porque pues amé lo que hacía y aprendí mucho. ¿Y crees ahora que en la universidad siguen los profesores utilizando la misma metodología? Bueno, creo que ha variado un poco. Algunos sí la siguen utilizando, siguen como llevando la metodología antigua, que era como más que todo llegar al aula de clases, dar su teoría. Otros ya como que la han cambiado, han hecho las clases un poco más dinámicas y otros por el contrario también han hecho como las clases más aburridas, simplemente te piden tu número de celular para dictar la clase por WhatsApp o también para hacerla por Facebook. Entonces digamos que hay esas ciertas metodologías. Personalmente me quedaría con la segunda, en la que se combina la recreación y la educación para un aprendizaje. Siguiendo con el tema, estamos con Mateo Gómez, de Comunicación Social y Periodismo. Le voy a realizar 3 preguntas. ¿Tú qué crees qué características debería tener un buen docente? Pues es complejo porque digamos que no todos recibimos como las enseñanzas de la misma manera. A mí no me van a gustar los juegos como de pronto a ti te pueden gustar los juegos. Pero digamos que el profesor 10
primero tiene que saber escuchar, no basarse solo en oír, porque oír es, pues, es recibir y le sigue de largo escuchar, es como atender lo que nosotros queremos, en especial saber explicar. Yo creo que ahorita lo más fácil para entender y lo más práctico es por medio de las cosas lúdicas. No significa el juego, sino se pueden explicar como las matemáticas de tal manera los números que no sea solo escribirlos en un tablero, sino que tú le cojas amor a los números. No verlo tanto como una figura de profesor, verlo como una figura de amigo, pero sí entender que ese amigo tiene cierta autoridad sobre mí, que es el respeto que yo genero para con él y que él genera conmigo. ¿Cómo te enseñaron a ti en el colegio? En el colegio, a mí cómo me enseñaron, fue algo muy teórico, no fue tanto teórico y práctico, sino fue más teórico, era más, digamos, cátedras de 2-3 horas donde explicaban a sumar y yo tenía que hacer tareas en mi casa, entonces como el ejercicio en clase nunca lo hice, pero puedo decir que la teoría es buena hasta cierta manera. ¿Crees que en la universidad todavía se sigue viendo la misma metodología que en el colegio? No, pero pienso que hay clases que sí se deberían utilizar, porque en el colegio nosotros encontramos variedad de profesores como lo hacemos acá en la universidad. En el colegio hay profesores que explican 1000 veces mejor que acá en la universidad. No significa que tengan que estar en el tablero a ver niños, no, pero la manera en que ellos relacionan como esa interacción entre estudiante y profesor no se genera acá en la universidad. Entonces no se genera como esa metodología, pero sí en ciertos casos se debería utilizar, como en el caso de la comunicación, que haya esa relación bonita. En la colonia, el rol del maestro en el colegio era de los sacerdotes o novicios, quienes eran de diferentes órdenes religiosas. En la universidad era de los laicos, quienes también se formaban en clase y también los formaban los sacerdotes o novicios. Aparte de ser el instructor, también era el guía espiritual y el de comportamiento. En la actualidad, el docente debe actuar como un mediador ante los estudiantes, donde él sea un acompañante para ellos en el aprendizaje y les enseñe un aprendizaje significativo. También les debe enseñar cosas y elementos importantes para ellos, donde ellos puedan utilizarlo y ponerlo en práctica. Para finalizar, hemos podido evidenciar 3 aspectos fundamentales en los que se ha tenido un cambio desde la colonia hasta la actualidad. El primero de ellos es la metodología de memorizar todos los aspectos que se daban en clase. El otro es la formación de ciencias humanísticas por encima de las ciencias exactas. Por último, podemos ver que la educación siempre estaba sometida como a la religión. En la colonia, el rol del maestro era de los sacerdotes. ¿Cierto? Yo no digo el colegio. El rol del maestro, no en la colonia. Hola, mi nombre es Lorena Martínez. ¿Ya? Que no, está muy lejos. No sé cómo se la ahí. Que se vea de aquí a aquí. ¿Sí? ¿Dónde se graba? Es que, verá, para que me quito.